Estamos felices de poder ejercer nuestro derecho al voto hoy 28 de julio. De esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Un saludo, Delcy. Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están Sí. todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Escúchame. Estás equivocada. Gracias. Durante años fueron los arquitectos silenciosos del poder, los guardianes del relato, los que movían los hilos del chavismo con la precisión de un reloj de guerra. Jorge y Delcy Rodríguez, dos hermanos que parecían indestructibles. Pero hoy, incluso dentro del propio régimen de Nicolás Maduro, se les ve como lo que son, piezas desgastadas de un sistema que se hunde. Este es el retrato de su caída, el viaje oscuro de los hermanos que pasaron de creerse dueños de Venezuela a ser víctimas de su propio juego de sobornos, falsas negociaciones y represión. Este decreto de sección de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional. Soy Jaime Garbet y esto es G-News, el canal aliado de Casto Ocando News, con las historias que no debes olvidar. Todo comienza con el apellido, Rodríguez. Un nombre que en Venezuela siempre ha tenido una sombra. Jorge Rodríguez padre fue un militante comunista radical, señalado por participar en el secuestro del empresario norteamericano William Niehaus en 1976. Un caso lleno de traiciones, dinero y silencios. Esa mezcla de ideología, manipulación y cinismo parecen haber sido el ADN que heredaron sus hijos. Solo que, en vez de secuestrar a un hombre, secuestraron a un país entero. En los primeros años del chavismo, los hermanos Rodríguez representaban la inteligencia del régimen. Jorge, el psiquiatra convertido en operador político. Delcy, la diplomática que sabía cuándo sonreír y cuándo morder. Ambos cultivaron la imagen de estrategas fríos, calculadores, invulnerables. Pero como toda maquinaria de poder basada en el miedo y la mentira, el desgaste llega, y llegó con fuerza. El primer síntoma del colapso ocurrió simbólicamente con un accidente. A comienzos de julio del 2024, se conoció que un árbol cayó sobre el vehículo donde viajaba Delcy Rodríguez, a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima, aparte de ese equipo, aparte de la gente del pueblo. Ella quedó muy golpeada. El incidente, aunque presentado como algo fortuito, tuvo un valor casi profético. El poder de Delcy estaba por estrellarse también. El 28 de julio llegó y con él el mayor golpe político que ha sufrido el chavismo en más de 2 décadas. La maquinaria electoral dirigida por Jorge Rodríguez fue derrotada de forma contundente por la estructura ciudadana organizada por María Corina Machado y su comando. Las trampas de siempre no alcanzaron. Los testigos, las actas y la presión internacional hicieron imposible esconder la derrota. El gran operador político del régimen había fallado. Y dentro del círculo de Maduro, eso no se perdona fácilmente. Pero los Rodríguez querían resarcirse de su minibase dura, interviniendo para que Edmundo González, el presidente electo en las elecciones que el régimen se robó, saliera de Venezuela. De esta forma protagonizaron un chantaje de Estado tras filtrarse una imagen de González firmando un documento en la Embajada de España en Caracas frente a los hermanitos Rodríguez. Tras conocerse las imágenes, Jorge salió a desmentir, pero su palabra quedó aplastada por la de Edmundo González,
quien, días después de asentarse en Madrid, asilado, aseguró haber sufrido chantaje y coacciones a las que tuvo que haber cedido para poder abandonar su nación. Desde entonces, las apariciones públicas de Jorge y Delcy empezaron a cambiar. El sarcasmo dio paso a la tensión, la sonrisa prepotente a un gesto de agotamiento. Videos de Jorge Rodríguez donde se le veía inseguro, torpe, casi tembloroso, lo muestran respondiendo nervioso la pregunta sobre la publicación de los resultados electorales en Gaceta Oficial. Era como ver a un titiritero que de pronto se da cuenta de que las cuerdas ya no le obedecen. Tiene información. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo me leí. Los resultados por centro y por medio. No, estás completamente equivocada. La ley, estás absolutamente equivocada. Revísalo otra vez. La ley orgánica de procesos electorales establece la publicación de resultados en la Gaceta Oficial y así fue publicado. Pero no es de una ciudad. Escúchame. Estás equivocada. La ley orgánica, te lo digo con afecto, la ley orgánica de procesos electorales establece la publicación en Gaceta Oficial como en efecto ocurrió. Gracias. Delcy, por su parte, reaccionó como siempre, atacando. En lugar de reconocer el desastre, se dedicó a insultar a María Corina Machado en cada aparición, con una desesperación que traicionaba su nerviosismo. Parecía más una militante acorralada que una vicepresidenta en control. Candidato que ha llevado su inmundicia por nuestra región, para destilando inmundicia por donde pasa, junto a una desquiciada. Esa desquiciada que no le ha importado decir descaradamente que quiere más sanciones contra nuestro pueblo. Y entonces apareció Richard Grenell. El 15 de diciembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció su designación como enviado especial para Venezuela. Un movimiento que agitó las aguas, porque Grenell ya tenía un historial oscuro de contactos previos con los hermanos Rodríguez. Durante el mandato anterior de Trump, Grenell había sido una especie de canal paralelo con el chavismo, buscando acuerdos que el Departamento de Estado nunca autorizó. Detrás de estas gestiones estaban los intereses de Delcy y Jorge Rodríguez: abrir las puertas del negocio petrolero y conseguir licencias para Chevron, lo que significaba oxígeno financiero para el régimen. Pero esa historia terminó muy mal. Tras una serie de negociaciones fallidas entre Caracas y Washington, los Rodríguez salieron humillados. El operativo de julio del 2025, que combinó la deportación de 252 venezolanos, el rescate de 10 rehenes estadounidenses y la liberación de 80 presos políticos, fue un golpe durísimo para los hermanos. Maduro entregó todas sus fichas esperando un alivio en las sanciones petroleras, y lo que recibió fue un castigo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, prohibió expresamente el pago de regalías al régimen de Maduro. Los beneficios de Chevron serían entregados solo en barriles, y esos barriles no podían venderse en mercados convencionales. En pocas palabras, el margen de maniobra de los hermanos Rodríguez pasaba a ser mínimo. Mientras tanto, en la televisión estatal venezolana, Jorge Rodríguez reaparecía disfrazado de miliciano, intentando levantar la moral de unas milicias que no existen más que en los discursos. Una imagen que rayaba en lo grotesco. El otrora intelectual del chavismo, convertido ahora en un actor secundario de una mala parodia revolucionaria. Delcy, en cambio, jugaba a la diplomacia global. Pagó campañas mediáticas para lavar su imagen. Incluso consiguió que el New York Times publicara un perfil favorable sobre la narcodictadura, poniéndola a ella como protagonista y minimizando el papel de la oposición. El intento fue tan burdo que millones de lectores criticaron el artículo por ser un publireportaje disfrazado de análisis. Otro tiro que le salió por la culata. Poco después, Delcy anunció ante diplomáticos extranjeros en Caracas que Maduro decretó un estado de conmoción externa, dándose poderes especiales en respuesta a la tensión militar con Estados Unidos. En el mismo tono delirante, Jorge Rodríguez declaró que el decreto buscaba defender la integridad del país y castigar a los agresores. Pero el verdadero agresor era el miedo a perderlo todo. Y cuando parecía que ya no podían caer más bajo, Jorge volvió a perder los nervios. En septiembre se dio una escena absurda.
Rodríguez, furioso, atacando verbalmente al cantante Danny Ocean por un comentario en redes sociales. Un político derrotado que, ante la falta de poder real, se dedica a pelear con artistas. Esto es el reflejo más puro de su decadencia. Se la pasan llorando y chillando. El becerro ese de Danny Ocean. Y ni siquiera tiene ningún tipo de prohibición, ni de entrar ni de salir de este país, la bruja esa. En medio de ese derrumbe, una voz muy conocida en los círculos de seguridad de Washington volvió a sonar. Marshall Billingsley, ex subsecretario del Tesoro para el financiamiento del terrorismo y uno de los hombres que mejor conoce las rutas criminales del régimen de Maduro, publicó en X un mensaje que recordó las sanciones impuestas por Estados Unidos a Delcy y Jorge Rodríguez, señalándolos como piezas centrales del entramado de corrupción y lavado del dinero del chavismo. Billingsley no hablaba al azar. Fue él quien, desde el Departamento del Tesoro, impulsó buena parte de las medidas que aislaron financieramente al régimen. Su publicación, directa, fría y sin ambigüedades, sonó como un recordatorio. Washington no ha olvidado quiénes son los Rodríguez, ni de qué están hechos. Pero un golpe mucho más duro llegó después. El Nuevo Herald publicó un reportaje explosivo. Según fuentes con conocimiento directo, los hermanos Rodríguez habrían intentado presentarse ante Washington como una alternativa aceptable al régimen de Maduro. Dos propuestas, una en abril y otra en septiembre, fueron canalizadas a través de intermediarios en Qatar. En ambas, Delcy quedaría como figura de continuidad institucional, mientras que el exgeneral Miguel Rodríguez Torres, un reconocido violador de derechos humanos, nacido, criado y acabado por el mismo chavismo, encabezaría un gobierno de transición. Más que uno muestre evidencia, muestre la verdad totalmente o técnica y científicamente demostrada, se niegan siempre a creer. En otras palabras, los hermanos que juraban lealtad absoluta a Maduro buscaban reemplazarlo a sus espaldas. La respuesta, por supuesto, fue inmediata. Delcy negó la información públicamente y en una transmisión televisiva, Maduro bromeó con ella diciendo que lo quería traicionar. Pero el chiste sonó más a advertencia que a humor. Dime, Delcy. Así es, presidente. Bueno, escuchándolo me inspira, porque esta es la voluntad del pueblo venezolano y quiero de verdad felicitar este Congreso de las Mira, Madres. tienes un fantasma atrás, Delcy. Cocineras, Mira, un fantasma, chico. Pero mira, Maduro tiene una broma en la ceja derecha, ¿no viste? Sí, tienes A la algo. pantalla, mira, está llorando. Maduro está llorando. ¿Por qué llora Maduro? Desde entonces, la distancia entre ellos es bastante evidente. Hoy, Jorge Rodríguez ya no negocia con nadie. Su papel se ha reducido a encabezar eventos menores desde la Asamblea Nacional Chavista. Jorge quedó en un cargo vacío, haciendo terapia psicológica delante de empresarios prebendarios y operadores del chavismo, pero ya desde una tribuna sin poder. Y cuando llegan aquí, se encuentran al país más seguro de Sudamérica. Venezuela es hoy por hoy más seguro que los Estados Unidos de América. Delcy, por su parte, mantiene el título de vicepresidenta, pero sin margen de maniobra económica, con ingresos legales e ilegales que se evaporan. Lo último de Delcy fue salir a decir que Venezuela lleva no sé cuántos trimestres en crecimiento económico y otras falacias más, incomprobables todas, sobre la destrozada economía de Venezuela. Eso sí, no se olvida de lanzarle ataques a Marco Rubio, mientras por debajo intenta que le atiendan las llamadas o les reciban las cartas en Washington. El clan Rodríguez, que durante años manejó millones, hoy sobrevive en la escasez de su propio fracaso. El ocaso de los Rodríguez no fue un accidente. Fue el resultado lógico de una forma de gobernar basada en la mentira, la manipulación y la impunidad. Durante 2 décadas, Jorge y Delcy construyeron su poder sobre la idea de que todo podía controlarse: las elecciones, los medios, la justicia, las conciencias. Pero hay algo que ni ellos pudieron controlar: el paso del tiempo. La corrupción envejece siempre muy mal, y el miedo, cuando cambia de bando, se vuelve letal.
El clan que se creyó eterno enfrenta sus días más oscuros. Y esta vez no hay discurso, ni decreto, ni uniformes que puedan esconderlo. Si te gustó este video, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. Recuerda que esto es G News, con las historias que no debes olvidar.